Hola queridos muchachos, buen día, buena tarde, dependiendo de cuando veas este video. Bien, quiero compartirles esta guía, no es para ponerles nota, pero sí para que se difunda entre ustedes y entre sus seres queridos, porque pues el fin de esta guía es como para animarnos y orientarnos en cómo superar lo difícil de la vida, porque nadie está exento de sufrir la pérdida de un ser querido. De eso me he enterado últimamente en estas últimas 3 semanas, un mes, que varios de ustedes han perdido seres queridos. Em, una traición también, no estamos exentos de vivirla, una enfermedad, un accidente y tal vez como en muchos casos, en mi caso, no a mí, pero sí a una persona muy cercana, pues perdió su trabajo, su empleo y eso pues ciertamente es muy doloroso, muy angustiante. Entonces son situaciones difíciles que tendremos que afrontar. Entonces esta es una guía para eso, para poder superar las situaciones difíciles que nos sorprenden sin que nosotros lo tengamos pensado. Entonces hay como una especie de pasos. Esto es para cualquier persona, pero ciertamente influye mucho en la persona que tiene una cosa que se llama fe. Si nosotros tenemos fe, pues es más fácil superar las situaciones difíciles. Entonces, un primer ingrediente que serviría para todos sería la fe. Voy a escribirla aquí. La fe, ese sería el primero. ¿Para fe en qué? Pues en Dios, que me ayudará a superar todo esto. Hay un primer paso que es la autoevaluación. ¿Qué es la autoevaluación? Es hacer un balance de las cosas buenas que puedes sacar de esto y también de las cosas no tan buenas que estás sacando de esto, de lo que perdiste y de lo que que estás ganando o ganas en esta situación que estás viviendo. Ciertamente las crisis siempre dejan algo bueno, pero en el momento es difícil verlo, entonces hay que hacer una autoevaluación. ¿Ahora qué? ¿Qué gané? ¿Qué perdí? Dios me está haciendo experimentar esta situación para que yo viva esto. ¿Cómo? ¿Qué es lo bueno que puedo sacar de esta situación que esté viviendo? Ese sería como el primer paso. Un segundo paso sería como un control inicial. ¿Qué es un control inicial? Es tomar con calma las decisiones que inmediatamente se tienen que tomar. Eh, Ser prudente y evitar mucho más daño. Por ejemplo, una mamá recibió la noticia que se le murió la mamá de ella, pero ella tiene un bebecito y ella no puede salir corriendo y dejar el bebé botado para ir al funeral de su mamá. O sea, uno tiene que tomar una decisión primero, ser prudente y decir, ay, mi mamá se murió en medio del dolor, decir, yo tendré que poner en orden la casa, mirar a ver con quién dejo mi bebé o si tengo alguien de confianza o me llevo al bebé, dependiendo de la situación que tú tengas, tienes que tomar decisiones, pero que esas decisiones sean prudentes, no que sean motivo de un problema más, porque a veces pasa. Por ejemplo, una persona dice, no, su mamá se le murió, entonces, bueno, está bien, se enteró y pues el llanto, el dolor, pero entonces hay que contarle al papá y el papá tiene una situación muy complicada de enfermedad del corazón, por ejemplo. Entonces recibir noticias graves puede matarlo. Entonces, imagina si tú vas como si nada y le dices, no, mire que su esposa se murió, que mi mamá se murió, pues también el Señor se puede morir. Entonces, es tener cuidado con la situación que estás viviendo para no agrandar el daño, no superar ¿qué?
la crisis con más crisis o con más dolor o con más pérdida de la que ya estás viviendo. Entonces se llama eso prudencia en las decisiones inmediatas para no causar más daños. Ese es el punto 2. El tercer punto ya sería una cosa que se llama proceso de duelo. ¿Qué es proceso de duelo? Como su palabra lo dice, es un proceso, es un camino. Dependiendo de lo que hayas perdido, o de quién hayas perdido, o de las frustraciones que hayas vivido, pues este proceso se vive en poco tiempo, en unas semanas, en unos meses, incluso en años, dependiendo de lo que estés viviendo. Y es normal sentir. A veces nosotros estamos como, em, no sé, aparentándonos ser fuertes. Incluso uno como religioso puede decir, no, pero yo sí yo tengo fe, yo creo en Cristo, que no me vean llorando, que no me vean con rabia. No, en una pérdida o en una situación difícil es normal sentir, así que no hay que reprimir las emociones, tampoco hay que matar al mundo por mis emociones, hay que tener como un proceso adecuado y saber canalizar las emociones, saber expresar tus emociones y sentimientos. Entonces, en un primer em, paso, por decirlo así, en este proceso de duelo, es sentir la negación. ¿Qué es la negación? Es como que uno se resiste a creer, sentir que no puede ser. Mi amigo no me puede traicionar, mi amigo no me puede robar. No, mi mamá como, no, mi mamá estaba bien, ella no se pudo haber muerto, ella podría recuperarse. O una noticia de que yo recibí un diagnóstico de cáncer. No, no puede ser, no, yo no, porque yo, en mi casa no hay nadie enfermo. Yo no puede ser, no lo puedo aceptar. Entonces se llama negación. Es normal sentirla en un primer momento, experimentar que uno no acepta la situación. Y luego aparece otro sentimiento que se llama la ira o la rabia. Cuando uno poco a poco va viviendo la situación o el problema o la noticia, pues es normal también sentir rabia, renegar, incluso hay personas que reaccionan con groserías porque les molesta, de pronto una persona busca sentir culpable, dice, no, si lo hubieran atendido a tiempo en el hospital, pues no estaría muerta mi mamá, qué sé yo. Entonces esa ira es normal sentirla porque nosotros estamos buscando como una explicación a todo eso que estamos viviendo, renegar, pero entonces en este proceso también es importante sentir un poco el fracaso a la luz de quién, de una persona muy concretica, ay, perdón, que se llama la cruz, la cruz de Cristo. Contemplar a Jesús crucificado ayuda a que uno supere un poquito más las situaciones difíciles. Compararse uno con su dolor, con el dolor de Cristo, comparar las heridas mías o ese sentimiento feo que uno está sintiendo con las heridas de Cristo. La cruz es sinónimo de fracaso para muchos, pero también de victoria. Entonces, compararse uno con Cristo hace que uno se sienta un poco más consolado, más apoyado, no se sienta tan solo. Entonces es importante también para quien cree que mire a Jesús crucificado. Otro paso sería la negociación. Es superar la tentación que a veces nos puede llegar por la ausencia de compañía. Por ejemplo, una señora que fue traicionada por su esposo. Entonces ella dice, pues lo echa de la casa, qué sé yo, dependiendo, y eso es un duelo que tiene que vivir ella. Pero entonces, al mismo tiempo que siente rabia, que siente dolor porque su esposo la traicionó,
ella también puede caer en la trampa de em, negociar su soledad y decir, bueno, voy a hacer mi vida como si nada hubiera pasado, entonces me consigo otra persona para no sentirme sola. Ahí comienza a negociar sus principios, que no es tan sano en este momento, justamente en este proceso de duelo. Entonces negocia sus principios de, de su matrimonio porque puede recuperarse y en vez de recuperarse puede, pues cae en la trampa del ojo por ojo y diente por diente. Si mi esposo me abandonó por otra, yo también lo abandono por otro. Entonces, no es tan sano ese sentimiento de negociación. Llega, ese sentimiento llega, pero la idea es que uno no caiga en esos sentimientos de negociar los principios morales de la persona o incluso en la venganza, ¿no? Que dice, no, si este me hizo una cosa, yo también le hago otra más dura. No sé, no es bueno negociar. Luego está el otro sentimiento, que es la tristeza. Es normal y es sano o es, ¿cómo decirlo? Sí, natural que lloremos. Nosotros debemos llorar, sentir lágrimas, sentir la pérdida. Muchas personas a veces se disfrazan aparentando sonrisa, echando chistes en medio de ese proceso de duelo. Entonces no se permiten llorar, no se permiten contarle a nadie, a nadie, a nadie, a nadie y sufre solo. En cambio es mejor sentir tristeza, darse el permiso de llorar, no tampoco ser tan dramático y buscar llamar la atención a todo el mundo de que, ay, yo estoy triste. No, no tampoco ser tan dramático, pero sí un poco sentir la tristeza, sufrir, no reprimir el dolor de cuando uno está triste por la pérdida de alguien, por ejemplo, o por el fracaso de algo. Es normal sentir tristeza o por la injusticia que se cometió de algo. Entonces, darse el permiso de llorar. Es normal sentirlo en ese proceso de duelo. Y luego, el último sería, dentro del proceso de duelo, es la aceptación. La aceptación hace parte de este proceso y no es una resignación, que a veces uno dice, resignemos, no, pues ya, lástima, se perdió esa platica que me robó mi amigo. No, es como una especie de, no es ser pesimista, aceptar es, pues la realidad es esa, tengo que aprender de esto, pues aceptar que sí, ya me robó mi amigo, pues aprendí a conocerlo y ya ni modo, ya no puedo recuperar ese dinero que él me robó, ya no, no ser tan pesimista, pero sí aceptar lo que pasó, aceptar la situación para poder avanzar, porque si uno nunca acepta lo que vive, pues difícilmente avanza, sino que reniega y se queda como en el pasado. En cambio, aceptar es decir, bueno, me causaron esta herida, pues tendré que sanarla, ya no puedo hacer nada, no puedo echar el tiempo para atrás, entonces tengo que mirar a ver cómo puedo superarlo, ir adelante. Entonces, la aceptación es parte de nuestra vida. Listo. Otro cuarto paso que también es bastante complicado en nosotros, al menos personalmente, es el perdón a otros y sobre todo el perdón a sí mismo. Este perdón es bien complicado muchas veces. Perdonarse es un acto de valentía. Perdonar no es permitir el daño que me han causado. Perdonar es como no castigarme, ni tampoco castigar a los demás. Es sanar la herida, así como uno tiene un accidente, por ejemplo, que se cortó,
pues va a haber sangre, va a haber dolor, pero te hacen la curación y queda la herida, queda la cicatriz. Entonces, eh, si fue un accidente, pues no puedes echarle la culpa todo el tiempo a los demás. O si tú mismo te causaste ese accidente, pues el perdonarte a ti mismo ayuda a que no te destruyas tú mismo. Porque el hecho de que uno no se libere de ese perdón, de ese castigo que merecen por la cosa fea que estoy viviendo, pues hace que uno se siga maltratando a sí mismo. Entonces por eso escribí aquí, culpa no, no hay que cargar con la culpa. Habrán consecuencias del mal que haya pasado, pero no es tan sano uno cargar como con un bulto de basura de todo el- las personas que me hicieron daño y pues es como vivir una manera un poco dolorosa interiormente, porque estás maltratándote a ti mismo y maltratas también a los demás con tu amargura. Y eso destruye, mientras que el perdón libera. El perdón hace que tú busques la justicia, hay que buscar la justicia, pero no la venganza. Entonces, liberarse, perdonarse uno mismo, aceptar mi cicatriz, pero no con amargura. Es como recordar sin dolor, por decirlo así. Eso se llama eh, buscar el perdón de uno mismo, si uno fue responsable de algo. Pues muchas veces, sí, incluso en un accidente, eh, por ejemplo, un accidente automovilístico, murió papá, mamá y hubo un sobreviviente en ese accidente. Entonces, la persona que sobrevive siempre tiende a buscar culpable, sentirse culpable. Y eso no es tan sano porque ella no fue la causante del accidente, sino que pues así fue la vida. Sobrevivió a ese accidente, pero no es culpable de lo que pasó. Entonces hay que perdonarse a sí mismo, no echarse más culpas, no echarse, eh, dicen por ahí, no echarse látigo, no castigarse. Eso no ayuda a que uno se sane pronto. Entonces hay que más bien perdonar, y perdonar es recordar sin que te duela. Eso es perdonar. Ese es el paso número 4. Luego, un paso que también se debe experimentar y es el quinto, el aprendizaje de lo vivido. Ciertamente sirve mucho, aquí escribí, escribir. Sirve mucho escribir porque hace parte de lo que tú has aprendido. Escribir sobre lo que tú estás sintiendo en todo momento, en el proceso de duelo, en la evaluación, de todo lo que tú sientes cuando estás viviendo una situación muy complicada, de pérdida de alguien. Sirve mucho aprender de esos momentos tan difíciles. ¿Qué sacas de bueno en todo esto? Y eso ayuda a que uno salga de esa crisis dolorosa. Sacar, bueno, pues me dolió mucho, aprendí. ¿Qué aprendiste? Ese es el aprendizaje. ¿Qué cosas buenas sacaste de esa situación tan fracasadora o tan eh, frustrante que experimentaste? Sacar todo. Aprendí que no debo ser tan confiada tan ciegamente en el amigo o en cualquier persona. Aprendí que tengo que ser fuerte, que mi mamá no la valoré mucho, pero tengo que valorar ahora mucho más a mis hermanos, a la gente que quiero, a estimarla un poquito más. No sé, cada quien debe aprender algo, a ser un poco más humilde, a no ser tan arrogante. Siempre hay cosas que uno aprende de las crisis y es bueno escribirlas o es bueno estar recordando eso que uno está aprendiendo de las situaciones dolorosas de la vida. Otro paso sería mirar hacia el futuro. Después de que uno aprende muchas cosas, pues la idea es ponerlas en práctica
y hay que tomar nuevas decisiones, es decir, mirar hacia el futuro, no quedarse en el pasado. El pasado sirve, como les dije anteriormente, para aprender, pero hay que mirar hacia el futuro. No lo conocemos, pero hay que tomar decisiones. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago de nuevo ahora? Uno no puede devolver, o sea, lo que uno desearía es, por ejemplo, que si mamá se murió, pues que Dios me la devuelva viva, pero eso es imposible. O sea, después de la muerte, que es lo más difícil de superar, Dios no hará que resucite en carne viva otra vez. Eso no va a pasar. Y eso hace parte de la aceptación. Mientras que uno dice, pues bueno, ya mi mamá no está, ya tengo que tomar las riendas de mi vida, tengo que tomar otras decisiones, no sé, dependiendo del caso, em, pues habrá un cambio. Muchas veces alguna persona intentó de pronto suicidarse y pues la mamá nunca se dio cuenta, nunca pensó nada hasta que pasó esa situación. Y pues la mamá dejó de trabajar tanto porque nunca se daba cuenta de lo que pasaba con su hijo, hasta que no vivió y experimentó esa situación difícil de un intento de suicidio, pues le ayudó a tomar las decisiones. No, tengo que estar más pendiente de mi hijo, de saber cómo está, de conocerlo un poquito más, de estar más presente cuando él me necesite. Entonces, muchas veces las situaciones difíciles ayudan a que uno tome nuevas decisiones, eso se llama cambio. O eso también dicen, no me escribe bien esta cosa. También dicen que es parte ¿de la qué? Del proceso, el cambio de vida, cambiar. ¿Qué vas a cambiar? Pues para bien, ¿no? Si antes hacías una cosa, ahora debes cambiar algo para poder seguir adelante. Y un último paso, que es muy parecido al anterior, es comenzar de nuevo, empezar de nuevo. No es hacer como si nada pasara, sino como ya aprendiste algo, como ya has tomado algunas decisiones nuevas, pues empezar de nuevo. Por ejemplo, muchos científicos o tal vez grandes empresarios han fracasado con la quiebra de su negocio, lo han perdido todo, quedaron, como dice mi mamá, con una mano adelante y otra atrás, sin un peso, en la ruina total. Pues hacen todo este proceso y comienzan de nuevo, es decir, empezar de ceros, también uno lo dice así, vuelvo a empezar, pero ya con un pasado de aprendizaje. Digo, bueno, el error que antes cometí ya no lo voy a cometer más. Como les decía anteriormente, el pasado no se puede borrar, no es que uno le haga como puedo pasar aquí, puedo borrar aquí esto y decir, no, esa línea ya no la quiero, entonces la voy a borrar. Eso lo puedo hacer aquí, pero con las cosas que vivimos, no, no se puede borrar el pasado y Dios tampoco lo va a borrar, ni tampoco uno tiene que olvidarse, no, no voy a pensar más en que me traicionó, no voy a pensar más, no lo voy a pensar más. Si más lo piensas. O sea, la memoria es una cosa que hay que trabajar muchísimo y hay que sanar la memoria, el pasado, recordar el pasado sin dolor. Ese es el hecho del perdón, ¿no? Entonces, Dios hace que uno comience de nuevo, pero como cuando uno se cae, de pronto se raspó, le salió sangre, se cura, le duele, llora, pero tienes que empezar de nuevo. Si te tocó volver a practicar para empezar otra vez a caminar por ese accidente que tuviste, pues lo haces porque quieres salir adelante. No puedes volver a correr como antes, pero empiezas a ejercitarte. Entonces, es comenzar de nuevo. No se puede cambiar lo que ya pasó, pero volver a empezar sí puedes hacerlo, con nuevas fuerzas, con nuevas estrategias, con nuevos aprendizajes, puedes seguir adelante. Entonces, esta es una guía para poder
nosotros vivir las situaciones duras de nuestra vida. Entonces repasemos. Primero, ¿cómo superar lo difícil de nuestra vida? Un ingrediente fácil que podemos tener es la fe, creer en Cristo. Luego, un primer paso, la autoevaluación. ¿Qué estoy ganando? ¿Qué estoy perdiendo? Cómo aterrizar la situación. Eso es hacer un balance. Ser prudente en mis decisiones inmediatas, no actuar como loco, sino ser un poco más prudente. Luego el tercero, el proceso de duelo, que es permitirse sentir la negación, la ira, no negociar tus principios, sentir dolor, llorar, aceptar la situación y tener como consuelo a Cristo crucificado en la cruz, sentirme consolado con su dolor, sus llagas allá en la cruz. Eso sirve para asociarnos a Él también. Un cuarto paso no es caer en la venganza ni en la amargura, sino perdonar. Perdonar a las personas que yo de pronto les eché la culpa o perdonarme a mí mismo, que a veces es lo más difícil. No cargar y castigarse, cargar con culpas que no sirven para ir adelante. Un quinto paso sería aprender de lo que has vivido, que sirve mucho escribir, si no, pues como estar pendiente de esas crisis y lo bueno que puedes sacar de ellas. Y tomar decisiones nuevas, es decir, tengo que cambiar algo, no puedo seguir como antes, algo cambió. A partir de eso, que algo que murió en ti, tienes que aprender algo, ya no serás el mismo. Entonces, nuevas decisiones para mirar el futuro, para ir adelante. Y séptimo, pues empezar a ejecutarlo, comenzar de nuevo. Otra vez ese proceso de recuperación. Ese es el proceso de superar las situaciones difíciles de nuestra vida. Bueno, los dejo, espero que les sirva un poquito para quienes están viviendo situaciones difíciles, que no hay excepción de seres humanos. Somos todos los que vivimos situaciones duras y complicadas. Dios les guarde y bueno, cuídense mucho.